Información inmediata. La propuesta para permitir la instalación de bases extranjeras en el país ingresó a la Corte Constitucional. El juez Pablo Enrique Herrería será el encargado de conocer esta causa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Roberto Calderón, abogado y analista político. Las bases militares extranjeras, un nuevo debate en nuestro país. ¿Cuál es el camino legal para reformar la Constitución? ¿Qué pasos deberá seguir una vez que el presidente ha presentado ya en la Corte Constitucional para que dé viabilidad a la propuesta de regresar con las bases militares extranjeras a nuestro país? Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar por acá nuevamente. Aquí estamos nuevamente. Creo que es importante también para que la gente sepa cuáles son los pasos que deberá seguir el Ejecutivo en esta pretensión de llegar eventualmente ya a una consulta popular, seguramente, para que la gente resuelva si acepta o no el reingreso de bases militares a nuestro país. Se ha dado el primer paso. Bueno, es importante que conozca la ciudadanía que existen tres formas de cambiar la Constitución. La primera es mediante enmienda, la segunda mediante una reforma parcial y la tercera es a través de una asamblea constituyente. En este caso, el presidente ha optado por la reforma parcial. Y una característica que tiene esto, a diferencia de la enmienda y de la Asamblea Constituyente, es que se trata de un camino mucho más rápido para llegar al objetivo. En este sentido, lo que debe ocurrir es que el presidente, pues, una vez que ya haya enviado la propuesta a la Corte Constitucional, la Corte califica si es que en realidad esto va a ir mediante reforma parcial o enmienda. Y si es que el camino pues es la reforma parcial, como así sería estimado, pues tengamos más o menos para febrero ya un referéndum en que la gente tiene que votar si es que está de acuerdo o no, que se elimine la prohibición del artículo 5 de la Constitución, la cual establece que no se puede en el territorio ecuatoriano implementar bases militares extranjeras o ceder bases militares ecuatorianas extranjeros o instalaciones con fines militares. De lo que se puede leer en esta pretensión del Ejecutivo es llegar precisamente a las elecciones del 2025 con esta consulta, que puede ser también como parte de esta campaña electoral por un lado y por otro calzar exactamente los tiempos. Ahora tiene la Corte Constitucional 30 días para ello. Correcto. Y yo pienso que sí es algo que se lo puede hacer mediante reforma parcial, es decir, que sí estaríamos dentro del timing, en que también por un tema de presupuesto y un tema pues de ser mucho más, de buscar economía procesal, se lo haga esta consulta al pueblo en las mismas votaciones para presidentes y para asambleístas. Y esto también nos da la otra cara de la moneda, y es que no solamente tiene un propósito de seguridad, de implementar la seguridad, que pienso que sí es necesario, sino también un propósito político de mostrar quienes están en favor de que exista más control y de alguna forma mostrar que quienes se oponen a que se elimine esta parte del artículo 5 quieren beneficiar operaciones narcodelictivas que continúen. Será sin duda otra de las banderas electorales del oficialismo. Por supuesto, tiene un contexto político en que de alguna forma pone contra las cuerdas a Revolución Ciudadana, porque si ellos quieren seguir abanderando el tema de la soberanía, el tema del patriotismo, y se oponen a esa reforma, de alguna manera se va a hacer un framing en que ellos están en favor de las organizaciones narcodelictivas que se han beneficiado de la falta de control. Podría generarse una polarización del electorado en este sentido. Sería otro de los temas a tratar ya y otro de los temas de debate. Por supuesto, esa es la otra arista más allá del aspecto técnico o la necesidad ya netamente de seguridad, el uso político que se le vaya a dar a esto. Volviendo al tema técnico, después de la Corte Constitucional, esto necesariamente el Ejecutivo va a tener que contar con al menos las 3/4 partes de la Asamblea Nacional para que continúe este proceso y llegar eventualmente a lo que hemos dicho, febrero del 2025. Pero el siguiente paso sería de la Corte a la Asamblea Nacional. Por supuesto, si la Corte autoriza que se lo haga mediante reforma parcial, debe haber un debate en el que va a haber un tiempo de 90 días hasta un segundo debate, y posterior a ello, en 45 días, tiene que mediante decreto ejecutivo enviarse pues al Tribunal Supremo, al Consejo Nacional Electoral para el referéndum. Pero tiene que intermediar 2 debates de la Asamblea. Y allí, ¿en qué momento el presidente vía decreto ya establece cómo quedaría la pregunta? Porque ahí viene otro control de la Corte Constitucional en función de cómo se plantea la pregunta, si es que es o no viable con la pretensión que tiene.
Pienso que la forma en que está hecho el pedido es bastante básica, es simplemente dejar el artículo 5 como Ecuador es un territorio de paz y eliminar todo lo demás. Entonces, no hay mucho debate ni mucha discusión en la Asamblea al respecto porque es bastante concreto el pedido que hace el presidente. Lo que hace la Asamblea, una vez que llega el texto, digamos, en el evento en el que la Corte Constitucional dé paso, llega a la Asamblea Nacional, pero allí, antes del debate, se elabora un informe. Por supuesto, este informe puede ser elaborado sea por la Comisión de Soberanía del Estado o crear una comisión especial para el tratamiento de este tema. Y esta comisión deberá igual aprobar un informe o eventualmente los informes que salgan de allí, someterlo al pleno en un primer debate y ahí aclarar lo que, bueno, ya nos había mencionado, son 90 días entre el primero y el segundo debate. Correcto. ¿Son 92 votos que se requieren? Sí, correcto. Se necesita más de 90 votos para que tenga la aprobación y se pase a la siguiente fase, que sería nuevamente presentar eso en la Corte Constitucional, quede aprobada la pregunta y mediante decreto se envía al Consejo Nacional Electoral para que se realice el referéndum. Después del Consejo Nacional Electoral, ¿interviene nuevamente la Corte Constitucional? No, ya una vez que el Consejo Nacional, la Corte interviene antes, autoriza que sea la pregunta pues realmente en la manera que se le está enviando y el Consejo Nacional Electoral con eso pues ya pone dentro de la agenda del calendario electoral. Estando en esta fecha y tal como ha enviado el presidente de la República, siendo así, los tiempos calzan perfectamente, entonces no habría ningún tipo de impedimento para eventualmente poner esta pregunta en el proceso de elecciones del 2025. Correcto, el cálculo que yo he hecho es que nos alcanza exactamente para que pueda entrar esta pregunta y obviamente el presidente ha tenido ya una buena votación cuando se consultó anteriormente el tema de la extradición de ecuatorianos, por lo que esa misma narrativa sería la que se le aplique ahora, pero va a tener este beneficio electoral que no solamente él lleva una propuesta de asambleístas, su misma candidatura presidencial, sino también una bandera de lucha que es la eliminación de este artículo que impide las bases extranjeras. ¿Cuál es el impacto ya hablando en cuanto a la legalidad, las competencias, las capacidades que puede tener una instalación militar extranjera en nuestro país? Y nos referimos un poco también a la experiencia de la base de Manta. Si bien tenían el control aéreo y habían hecho algunas capturas, se hablaba de 140 toneladas de droga durante toda la operación de la base de Manta, pero la gente también quiere entender un poco cuál es el ámbito de competencia de una base militar extranjera en un país, y esto respecto del discurso de soberanía. Correcto, creo que debemos remontarnos al año 1998, cuando el presidente de Colombia, Pastrana, implementa lo que se denominó el Plan Colombia. Se empezó a hablar del Plan Colombia, realmente se implementó unos 2 años después, y Ecuador vio la necesidad de un sistema que era prácticamente obsoleto de control aéreo que tenía, que era el AR-3D, databa del año 1973, complementarlo con una vigilancia marítima. Al ver esta necesidad es que en el año 1999 se suscribe el convenio para reforzar la vigilancia, sobre todo en las costas del Ecuador, y esto pues tuvo una vigencia hasta el año 1998, cuando el presidente, 2008, cuando el presidente Rafael Correa decidió no renovar el convenio, y no solo eso, sino que se incluya este artículo en la Constitución de Montecristi para prohibir que a futuro otros gobiernos puedan firmar un convenio similar. 2009 propiamente, cuando la base de Manta es abandonada por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Sí, y creo que hay también de parte de la gente en general se habla de que ya no hay la base de Manta. La base se llama Base Simón Bolívar, que siempre perteneció a la Fuerza Aérea, perteneció antes de este convenio con Estados Unidos y sigue perteneciendo y operando con la Fuerza Aérea actualmente. Lo que ocurre es que este puesto de operaciones avanzadas, ya denominado FOL, es el que ya no opera. ¿Y qué es lo que ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa? Que se pensó que con el discurso simplemente de recuperar la soberanía, de recuperar la patria, etcétera, si es que se le dotaba a las Fuerzas Armadas de drones, de mayor capacidad de radares, etcétera, podíamos fácilmente suplir lo que estaba haciendo este puesto de avanzada. Pero eso era imposible porque hablamos de aviones de cientos de millones de dólares, aviones de Orión P3, aviones AWAC, vigilancia satelital, etcétera. Entonces, eso nunca pudo
pudo ser compensado con todo lo que se empezó a comprar. De hecho, fue un fracaso la compra de los radares chinos que no funcionaron por un problema de recalentamiento. Luego se compró radares al mismo fabricante de radares de la OTAN en España. Hubo el incidente durante el gobierno de Guillermo Lasso que estalló el radar, etcétera. Pero nunca realmente llegamos a recuperar la capacidad que existía cuando se encontraba el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que un puesto con estas características es beneficioso? Y me refiero a esto concretamente porque hay la experiencia de Colombia, por ejemplo, pero tampoco han podido controlar el narcotráfico. Yo me hago la siguiente reflexión. ¿Por qué la droga colombiana está saliendo por las costas de Ecuador? Y eso tiene una sola explicación, porque al tener todavía Colombia estos tratados vigentes con Estados Unidos, se les hace casi imposible sacarlas por las costas colombianas y se ven obligados más bien a sacarlas por un país que no tiene suficiente vigilancia en sus fronteras terrestres, fronteras marítimas. Pero para salir tiene que haber vigilancia en el lado colombiano y parece no es efectiva. Yo creo que es tan efectiva que por eso le están sacando por las costas de Ecuador, ¿sí? Otra cosa es la producción de droga, en lo que no interviene Estados Unidos, que eso ya es materia netamente del gobierno colombiano y de las actividades pues militares, controles, patrullajes, etcétera, que lo hagan. Pero si es que salen por las costas de Ecuador y no está saliendo por donde se supone debería salir, donde se produce, que es Colombia, es porque hay un blindaje en las costas colombianas. Esa es la razón de por qué vemos que existe un alto paso por pasos fronterizos pues ilegales de Ecuador, y tenemos acá mafias que están siendo financiadas. Por tierra, entonces. La droga pasa por tierra, muy poco pasa por mar, sobre todo por tierra. Una vez que llega acá a Ecuador, existen un montón de rutas que son vías de segundo orden por donde se mueve la droga, y finalmente sale por las costas ecuatorianas, teniendo pues incluso una grave afectación las Islas Galápagos, desde donde está saliendo también droga, y no solo eso, sino que se lo está utilizando como una especie de gasolinera para las lanchas rápidas que sacan la droga. La inquietud de mucha gente, y que tiene que ver precisamente con este discurso de soberanía. ¿No afecta esto a la soberanía? ¿No afecta esto? ¿No se corre el riesgo de ciertas intromisiones innecesarias de otras fuerzas de nuestro país? Yo entiendo la soberanía como la capacidad que tiene un Estado de tener control y ejercer sus decisiones dentro de ese territorio. Y lo que vemos actualmente es que al Estado le cuesta tener presencia y tener control en ciertas regiones en el país. Donde usted no controla, donde usted no puede evitar que salga droga, usted no está ejerciendo soberanía. Entonces, esa soberanía, esa capacidad de ejecutar nuestras decisiones y autogobernarnos, se produce en los territorios que tenemos control. Y lo que está ocurriendo es que mafias internacionales, carteles mexicanos sobre todo, están financiando a bandas locales, brindándoles armamento, dinero, tácticas, etcétera. Vemos incluso actos de terrorismo. Eso no es ganar soberanía. Al contrario, creo que estamos perdiendo soberanía. Pero es un tema de recursos, de falta de recursos, porque también estas mafias a las que usted hace referencia, por ejemplo, están integradas, entre otros, por gente de las fuerzas del orden. Correcto, porque ya no es un tema de recursos, hay que depurar. Así es, y eso pasó en México, y es la misma estrategia de lo que pasó en su tiempo en Colombia, ocurre ahora en México, y es que estas mafias para operar necesitan infiltrarse tanto en Fuerzas Armadas, policía, como a nivel judicial y nivel político. Y eso es lo que han hecho, por eso hemos visto importantes operativos que están de alguna forma poniendo a la luz cómo esa red llegó a infiltrarse en instancias estatales que son necesarias para el control. ¿En qué cambiaría entonces, en ese contexto, la presencia de una base militar extranjera? La base no es la solución de todo. Creo que el Estado debe invertir también en compensar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional lo que necesita: comunicaciones, dinero para inteligencia, porque si usted compra la información, usted puede saber qué es lo que va a ocurrir y adelantarse a los hechos. Se necesita mejorar la educación, mejorar las condiciones de trabajo, que Ecuador sea un país de oportunidades, un país donde llegue inversión extranjera, un país donde soñar nos da de alguna forma una certeza que ese sueño tiene altas probabilidades de volverse positivo, de materializarse, y queremos pues trabajar en forma honesta y no unirnos a mafias, no unirnos a negocios chuecos de lavado de activos, etcétera, para prosperar económicamente. Creo que volver a recuperar ese sueño de un país que con gente honesta puede salir adelante, esa es la meta que debe tener el gobierno. Roberto, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Ha sido el abogado Roberto Calderón, abogado y analista político, hablando sobre
sobre los caminos que deberá seguir el Ejecutivo en esta pretensión de lograr eventualmente una consulta popular para que el pueblo decida si es que se resuelve eliminar el artículo 5, es decir, esta prohibición que existe para instalación de bases militares extranjeras en nuestro país. Un debate que apenas comienza. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.